Buenos días. El objetivo de esta presentación es presentar los síntomas y signos clínicos de la demencia por cuerpos de Lewy y ser capaces de identificar aquellos que van más allá de lo evidente. La demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza por su heterogeneidad clínica y complejidad, y yo espero que al finalizar esta sesión seamos capaces de identificar los principales síntomas y signos que nos permitirán realizar su diagnóstico en la práctica clínica diaria. Mi nombre es Carla Abdelnour, yo soy neuróloga y actualmente estoy realizando un postdoctorado en la Universidad de Stanford y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los compañeros de Neurama por invitarme a participar en las jornadas profesionales sobre demencia por cuerpos de Lewy. El título de esta presentación es Diagnóstico clínico de la demencia por cuerpos de Lewy. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy miembro de la junta directiva de la Lewy Body Dementia Association. Y esta presentación se va a dividir en tres partes principales. Primero, hablaremos sobre la definición de la demencia por cuerpos de Lewy. Luego hablaremos sobre su diagnóstico y finalmente hablaremos de la experiencia del paciente. Muy bien, comencemos con la definición de la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa y como su nombre lo indica, en esta enfermedad se produce degeneración de las células del sistema nervioso central. Este es un esquema en donde vemos cuál es la clasificación actual de las enfermedades neurodegenerativas. Como ven, es un esquema complejo en donde dependiendo del depósito de ciertas proteínas anormales, tenemos la clasificación de las diferentes enfermedades. Yo espero no haberles asustado con este esquema. Mi objetivo con él es explicar que las enfermedades neurodegenerativas tienen una clasificación compleja y esto va a explicar también su heterogeneidad clínica y la superposición entre los diferentes síndromes. Entonces hemos dicho que la enfermedad por cuerpos de Lewy, la demencia por cuerpos de Lewy, es una enfermedad neurodegenerativa y ahora hablaremos de qué son los cuerpos de Lewy. Bueno, los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína dentro del cuerpo neuronal en cuerpos de Lewy o neuritas de Lewy. Hay dos enfermedades que se caracterizan por el depósito anormal intracelular de alfa-sinucleína y estas dos enfermedades son la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson. Y por eso estas dos enfermedades comparten síntomas clínicos. También la atrofia multisistema presenta depósitos anormales de alfa-sinucleína, pero estos depósitos suelen encontrarse en las células gliales. Entonces, tenemos que hay dos enfermedades que comparten estos depósitos anormales y estas dos enfermedades se conocen como enfermedad por cuerpos de Lewy y son la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Y yo comprendo que utilizamos los mismos términos para hablar de demencia, de enfermedad por cuerpos de Lewy, que puede ser un poco complicado comprender esta terminología y yo intentaré explicarlo lo mejor posible. Hay dos enfermedades que tienen cuerpos de Lewy y estas dos enfermedades pueden presentar o no síntomas cognitivos. Tenemos que los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden presentarse sin deterioro cognitivo, pero un porcentaje de ellos durante la evolución de la enfermedad presentarán síntomas cognitivos y pueden tener deterioro cognitivo leve y desarrollar demencia. Por otra parte, tenemos los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, cuya característica principal son los síntomas cognitivos, y la demencia por cuerpo de Lewy y los pacientes con Parkinson y demencia se conocen como las demencias por cuerpos de Lewy, en inglés sería Lewy Body Dementias, pero bueno, yo comprendo que son términos un poco
similares y yo explicaré cuáles son las diferencias y las similitudes entre la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Con este esquema yo lo que quiero también transmitir es que estas dos enfermedades son muy similares y nosotros actualmente las entendemos como un continuo. Y ese continuo va desde tener cognición normal hasta tener deterioro cognitivo con demencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo nosotros hacemos el diagnóstico de cognición normal, de deterioro cognitivo leve o de demencia? Y para hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo, nosotros tenemos que responder 3 preguntas principales, que son: si el paciente, la familia o el facultativo ha identificado algún síntoma o signo en el paciente, si estos síntomas o signos se evidencian en test neuropsicológicos y si estos síntomas o signos afectan la capacidad del paciente para realizar las actividades de la vida diaria. Cuando una persona no tiene ningún síntoma ni signo, los test neuropsicológicos reflejan puntuaciones normales para la edad, escolaridad y sexo, y la persona es independiente para todas las actividades de la vida diaria, decimos que tiene cognición normal. Por el contrario, si la persona tiene síntomas, si los test neuropsicológicos tienen puntuaciones más bajas de lo esperado para la edad, sexo y escolaridad, pero la persona es independiente para las actividades de la vida diaria, diremos que el diagnóstico es de deterioro cognitivo leve. Y esta es la característica principal y la diferencia con la demencia. En la demencia se alteran las actividades de la vida diaria debido a síntomas y signos cognitivos que se reflejan en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, para diagnosticar la demencia tenemos que ser capaces de identificar si la persona es capaz o no de hacer las actividades de la vida diaria de forma independiente. A su vez, la demencia se clasifica en leve, moderada y severa dependiendo de la capacidad del paciente para hacer actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. Si la persona tiene dificultades o necesita supervisión para las actividades instrumentales, diremos que es una demencia leve. Por ejemplo, la persona puede tener dificultad para gestionar la medicación, para usar electrodomésticos, para gestionar citas médicas. Si la persona comienza a tener dificultades y necesita ayuda para algunas, pero no todas las actividades básicas, diremos que es una demencia moderada y las actividades básicas son vestirse, ducharse, ir al lavabo y comer. Y finalmente, si la persona necesita ayuda para todas estas actividades básicas, diremos que la persona tiene una demencia en estado avanzado. Como vemos, las enfermedades neurodegenerativas y también la demencia por cuerpos de Lewy son enfermedades lentamente progresivas y nosotros las entendemos actualmente como un continuo que van desde la cognición normal hasta la demencia en sus diferentes fases. Y es importante entender este continuo porque nuestro objetivo es diagnosticar a los pacientes en las fases más tempranas de la enfermedad. Ello nos permitirá en el futuro administrar tratamientos que prevengan la progresión de la enfermedad. Entonces, los mensajes claves de esta primera parte son que la demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por el depósito anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en cuerpos de Lewy y neuritas de Lewy, y que la forma en que entendemos las enfermedades neurodegenerativas actualmente es como un continuo. Y eso es importante para poder identificar a las personas en fases tempranas. Las demencias por cuerpos de Lewy son 2 enfermedades que son la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson.